Estamos con el doctor. Vamos a ir al Zócalo cuantas veces sea necesario. En este momento se está llevando a cabo una ceremonia fúnebre, recordatoria, pues, de la tragedia de los 43 y todo lo que hay alrededor. Estaremos con mis compañeros en cualquier momento de vuelta, pero también estamos con el doctor Luis Carlos Ugalde, a quien saludo, por supuesto, Gracias, por el afecto Pepe, que él conoce. Buenas noches, Luis Carlos. Bueno, le quedan al presidente lo que resta de este jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Le quedan 4 días y medio. Sí, hay que celebrar o nos ponemos tristes. Pues no sé, mira, hoy no sé si viste la carta de despedida del presidente de la República, en donde la envía, claro, a ti, a mí, a todos, al pueblo mexicano, pues, y donde evidentemente, pues no va a contar lo malo, sino va a contar lo bueno. Habla de lo que logró su cuarta transformación, los cambios profundos, dice aquí, duraderos. Fue un proyecto sin precedentes en la historia política de México. Destacó la importancia de haber realizado estos cambios de manera pacífica y democrática, sin traicionar los principios fundamentales del movimiento. Reconoció el esfuerzo y compromiso de la gente que lo apoyó desde el inicio. Recordó las adversidades enfrentadas. Campañas de difamación por parte de opositores, incluidos algunos medios de comunicación. Dijo que Morena se ha consolidado como la principal fuerza política. En fin, expresó su orgullo por la elección de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de la República. Eso es lo que él deja en esta carta, en este pliego de mortaja. Pero tú, ¿cómo lo estás viendo? Porque entiendo que Integralia Consultores, donde tú diriges esta empresa de análisis de riesgo político y demás, hicieron una evaluación del sexenio que está por terminar. ¿Qué es lo que encuentras tú respecto a qué fue el gobierno de López Obrador? ¿Cuál es la evaluación que se lleva? Hay varios factores ahí, ¿no? Políticos, económicos y demás. Tomamos 104 indicadores políticos, económicos, sociales y de seguridad, publicados, oficiales, una buena parte de ellos. Datos de ellos. Buena parte de ellos, otros son datos de organizaciones internacionales o de otro tipo de organismos, pero el 90% son datos oficiales. Tomamos el último dato de 2018, o sea, cuando López Obrador empezó, y tomamos el último dato disponible de 2024, septiembre, agosto, en fin, el último dato disponible. Y simplemente en este reporte que está disponible en la página de Integralia para quien quiera verlo, lo que puede la gente ver es el valor inicial y el valor final, para que cada quien saque sus conclusiones. Una primera conclusión que me han dicho mucha gente que lo ha visto es, está mejor de lo que yo pensé. Hay una enorme polarización en evaluar a López Obrador, quien dice que es un héroe y quien dice que es un villano. Y creo que como cualquier gobierno es un gobierno de claroscuros, entonces ahí van a ver las cosas que avanzaron, las cosas que retrocedieron. Mi impresión es que lo que avanzó y lo que hay que destacar son 3 cosas. Uno, que administró la economía de manera responsable y eso permitió mantener la estabilidad macro y eso permitió mantener el tipo de cambio y eso permitió que las agencias de calificación mantuvieran a México, digamos, en el rubro de un país bien portado. Y eso, que fue la base económica, permitió que hubiera un aumento del salario mínimo que repercutió favorablemente en el ingreso de las personas. 2, que tuviera dinero para incrementar los programas sociales y eso ayudó, junto con las remesas, que no son un logro del gobierno, ese es otro tema. Es una vergüenza del gobierno. Es una vergüenza del país. De este y de cualquier. Es, digamos, una vergüenza del país, exacto. Pero López Obrador lo presumía como si fuera su logro, las remesas. Pero las remesas, el crecimiento de Estados Unidos, el aumento del salario mínimo y el aumento de los programas sociales, todo eso combinado creó una reducción de la pobreza significativa. 5 millones de personas hasta 2022 habían salido de la pobreza. A 2024 no hay datos, pero seguramente le tendremos que añadir otro dato significativo. Quizás 7 o 8 millones habrán salido de la pobreza en este periodo. Y ese dato, más el hecho de que la gente tiene más ingreso para su consumo cotidiano, ha hecho de este gobierno probablemente el gobierno más popular de la era moderna del país, tal cual, y el presidente termina con una gran popularidad y la gente lo ve con aprecio, con cariño, y además, Pepe, hay un humor social mejor que nunca. Nunca en los últimos 40 años yo hubiera visto que la gente piensa que el país va en la ruta correcta. Cuando tú revisas los datos de buena parte de los países del mundo,
una porción de ellos muestra que la gente está pesimista, la gente piensa que sus países van en la ruta equivocada. En México el 60% piensa que vamos bien y hay optimismo, y si tú ves la confianza del consumidor está en un 60%. Entonces, todo esto lo digo para decir que fue un gobierno popular, es un gobierno apreciado y la gente piensa que vamos bien. Eso es, digamos, el lado positivo de la moneda. Si le damos la vuelta a la moneda, vamos a ver cosas diferentes. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que el presidente prometió combatir la corrupción y no lo hizo. El país está estancado. Está en los mismos niveles que con Peña Nieto, de acuerdo a Transparencia Internacional. 2, el problema de la inseguridad está muy lamentable, muy grave. Sí es cierto que los homicidios dolosos han disminuido, sí es cierto que el robo disminuyó, pero la extorsión aumentó, los secuestros aumentaron y como tú transmites en este noticiario las imágenes en Culiacán, en Chiapas, en Nuevo Laredo, Zacatecas, en Michoacán, en Guanajuato. Son entidades cada vez más controladas por el crimen organizado, de tal forma que este es un gran problema. Tercer problema, un crecimiento económico mediocre. López Obrador nos prometió 4% y dijo que íbamos a terminar el sexto año al 6% de crecimiento. El crecimiento promedio es de 1%. Con Peña Nieto fue del 2%. Malo, pero no tan malo. 1%. Tercer problema, desmanteló el sistema de salud. Hace 6 años, el 16% de los mexicanos decían que no tenían acceso a servicios públicos de salud. Hoy, 40% dice que no tiene acceso. ¿Y por qué entonces el secretario de Salud, Jorge Alcocer, se despide del presidente, le agradece la oportunidad de haber servido a la Cuarta Transformación, diciendo dejamos un sistema de salud funcional, donde no falta equipo, donde no faltan medicamentos? ¿Por qué dicen esa gran mentira? Es propaganda, Pepe. Buena parte de este gobierno ha construido su popularidad en propaganda, en realidad y en propaganda, pero esto es propaganda. Es una provocación. López Obrador el 1 de septiembre dijo que ya estábamos mejor que Dinamarca y al otro día se burló diciendo que lo había dicho solamente para molestar a sus adversarios. Es propaganda, pero es claro que esa es una de las grandes deficiencias y las personas pagan medicinas con el dinero de los programas sociales. Entonces, la gente se pregunta, la gente que nos escucha se pregunta, a ver, pero lo que me dices no hace sentido. Por un lado me dices que es un gobierno popular, que el 60% dice que vamos en la ruta correcta, pero por otro lado me dices que no hay medicinas, que el crecimiento es mediocre. Lo que ocurre es que un gobierno populista lo que hace, y lo hizo López Obrador bien, fue quitas de una bolsa para dar a otra bolsa. El pastel no crece, pero lo distribuyes mejor. Ojo, en la época neoliberal, como dice López Obrador, los economistas gubernamentales están muy preocupados porque el pastel creciera, pero después acusa a López Obrador no se distribuían las rebanadas parejamente. Hoy el pastel sigue siendo el mismo tamaño, pero es cierto, el pastel se está repartiendo de manera más equitativa. Entonces, a la gente no le importa que no crezca el país siempre y cuando reciba un poco más, y la gente ha recibido más. La gente no tiene medicinas, pero tiene dinero más en la bolsa para comprarlas. Entonces, en balance esto es. Y mi último comentario es que hay un retroceso democrático en casi todos los indicadores. Fíjate lo que voy a decir, y esto suena contradictorio, pero no lo es. Tenemos un gobierno menos democrático, pero un gobierno más popular. Suena contradictorio. Ciertamente. Pero así es la realidad, Pepe. Pues agradecemos mucho este análisis. Hay que ubicarlo. Integralia.com.mx es donde podemos consultar el estudio completo. Son no sé cuántas páginas. Sí, pero se lee rápido porque no tiene texto. Son solamente datos y datos no hay fríos. en este reporte no hay juicios. Son los otros datos. Cada quien que tome sus conclusiones, y yo invito a la gente a que veamos con empatía los dos lados de la moneda. Los que ven a este gobierno como muy malo, hagan un esfuerzo por ver con empatía por qué este gobierno es tan popular, y quienes creen que López Obrador es un prócer de la patria, tengan empatía para ver por qué hay gente que lo ve mal. Esa empatía de los dos lados de la moneda la requiere este país.
¿Qué le deja, rápidamente, un minuto, menos de un minuto, qué le deja a Claudia? ¿Qué herencia le deja a Claudia Sheinbaum, quien toma posesión el martes? Creo que le deja turbulencia, problemas, le hereda conflictos. En lugar de que este fuera el momento de Claudia, es el momento de administrar temores, de administrar problemas, de heredar conflictos, y esto creo que Claudia Sheinbaum no lo merece. Y va a empezar un gobierno en medio de turbulencias y pleitos que le hereda su antecesor. Gracias, Luis Carlos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde.